Izquierda Unida como proyecto político sigue siendo aún más necesario que nunca. Hemos conseguido un buen acuerdo para Izquierda Unida, un buen acuerdo para Podemos, un buen acuerdo para el resto de formaciones, pero sobre todo hemos conseguido el mejor acuerdo para las clases populares de este país. El señor Iglesias, señora Yolanda Díaz, pero esa no la tocamos hoy, y don Alberto Garzón, que esa sí me interesa tocarla hoy. Don Alberto Garzón, que creo que es más o menos de nuestra generación, él entra como diputado en el año 2011. Justo cuando acaba de producirse la gran crisis económica y el 15M, que se lleva por delante al gobierno Zapatero y hace que en el 2011 entre el gobierno del señor Rajoy. En ese momento Izquierda Unida subió un poquito, con el señor Cayo Lara como cabeza de lista. Zapatero ha traído más beneficios para los amos y porra para los de abajo. Aunque dicen que no es tanto por él como por el ambiente de desencanto que hacía el PSOE. Y entra como diputado el señor don Alberto Garzón. Y empieza a ser como una imagen que podría haber sido, aunque no lo consiguió, la imagen de la nueva política, sobre todo por una cuestión de edad. Es alguien que es lo que desde el otro extremo dirían que es un ortodoxo, que es como se llamaba a los que eran militantes del Partido Comunista, porque hay gente que está en Izquierda Unida pero no está en el Partido Comunista. Él sí lo estaba, escribió un libro para defender cómo podía ser un comunista del año 2011 y reivindicando a Marx y tal. Juncaría fue un cierre, yo no tengo ninguna duda de que eran próximos a ETA, aunque no formaran parte estructuralmente de ETA, si quiere usted. La Audiencia Nacional en el año 2010 consideró que Juncaría no tenía nada que ver con el entramado de ETA, aunque usted esté diciendo una cosa diferente. Pero, como usted bien sabe, va a perder popularidad muy rápido. Pero al principio, cuando... Es que claro, no le dio tiempo, porque antes de que él se haya postulado a nada, llegan las europeas de 2014, donde se produce el cambio. Realmente, únicamente empezaba a conceder entrevistas. Era, por lo que empieza, no es el líder, se puede intuir que aspira a ello, pero es simplemente un diputado muy joven, creo que él es, me parece que es del 86, que aspiraba que era un poco la imagen de la nueva generación de Izquierda Unida, porque claro, el señor Cayo Lara era todo lo contrario. El señor Cayo Lara era un veterano. Es verdad que el debate anterior había sido entre el sector, digámoslo así, verde. Don Gaspar Llamazares había intentado hacer una Izquierda Unida más verde, menos roja, hoz y martillo y más verde. No le fue bien, seguramente porque también el contexto influye y él le tocó un contexto en que Zapatero estaba en lo alto. Y en cambio Cayo Lara quería volver otra vez a la vieja hoz y el martillo, sí sube porque el contexto le favorece. ¿Usted llegó a seguir a don Alberto Garzón en esa época que era como el diputado joven de Izquierda Unida? Bueno, es que usted dice que empezó a conceder entrevistas y yo voy más allá. Empezó a participar en tertulias. Y se le empezaba a ver en tertulias en un contexto en el que la izquierda estaba bastante huérfana de líderes como yo investigado. esté en contra de la prisión provisional. Sí, todos los españoles tienen derecho a un juicio. Sí, de hecho, me parece que es un recurso que debería usarse solo eventualmente, no de forma generalizada como se hace, por ejemplo, en Cataluña. Creo que es importante... ¿Cómo? A ver, repita eso, por favor. Que la prisión provisional es un elemento que se utiliza solo de forma excepcional. Le pregunto de forma inmediata. Como la pena de muerte solo en Argentina. Aquí no queremos ni la... Ya también lo he leído. Sí, sí. Vamos a centrarnos y no entrar en un debate de esa naturaleza. Señora Aguirre, usted ha estado rodeada. Señora Aguirre, usted... Un poco más atrevidos o más carismáticos. Estamos en momento caída Zapatero, estamos en que no... ¿Quién viene después de Zapatero? Claro, está Rajoy de presidente y Rubalcaba del líder del PSOE. Rubalcaba, claro. Entiéndeme a lo que me refiero. La imagen manda mucho, ¿vale? Y tenemos que Zapatero ya se ha caído. Está Rubalcaba en ese momento. En la izquierda, como usted sabe, en Izquierda Unida está Cayo Lara. No recuerdo, era agricultor, si no recuerdo mal, ¿no? Luego era de origen humilde, hombre de orígenes humildes. El camarada Rubalcaba, que se ha puesto la chaqueta de socialdemócrata ahora para engañar a la gente de izquierdas de este país. Zapatero ha traído más beneficios para los amos y porra para los de abajo. Totalmente, pero a fin de cuentas, Cayo Lara a mí nunca me pareció una persona que se supiera mover muy bien en lo que es... Conectaba muy bien con la gente, con las personas, pero en el barrio político... Era participar en programas de televisión, le recuerdo, o sea, yo entrevistas, pero que no era muy de participar, le pasaba como a doña Rosa Díez, no era muy... Pero porque eso no era lo suyo, porque no era una persona que se moviera bien en ese barro mediático, barro político. En cambio, Alberto Garzón demostró que se movía bastante como pez en el agua y que tenía un discurso, no sé si convincente, pero atractivo para un votante de izquierdas. Le voy a poner un ejemplo. En una ocasión, don Gabriel Rufián hizo un alegato contra el PSOE
diciendo que qué vergüenza, que el PSOE se había vendido a la derecha, era igual que la derecha y tal. Y entonces don Alberto Garzón dijo esto que me pareció interesante. Que Rufián no dijo ninguna mentira en su intervención, pero también creo que es hipócrita hacer discursos de izquierdas en Madrid y pactar con la derecha en Cataluña. Eso entre el medio, pero porque en aquella época Esquerra Republicana, el partido del señor Rufián, estaba ya gobernando con el señor Puigdemont y antes con el señor Mas, que en fin, así como del Partido Comunista Catalán no eran. Sí, sí, es que esa ha sido la gran hipocresía que, eso lo hemos comentado usted y yo muchas veces cuando hemos hablado del tema de Cataluña, lo de prima antes la independencia que lo que es tu ideología o tu orientación política. Pero bueno, me parece que, como digo, que en este caso Alberto Garzón a mí la sensación que me daba era de un tipo, la sensación quiero decir, y por cómo se le veía en las tertulias, un tío sin pelos en la lengua, un tío bastante valiente y un tío que daba la sensación de que se podía enfrentar a quien fuera, que estaba preparado, sin miedo. En aquel momento había un señor que hacía un programa en internet llamado La Tuerca y que se molestaba porque Alberto Garzón no iba a su programa. Gordillo en la mesa, querían a Alberto Garzón, que habían sido críticos con la participación de Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía y querían enfrente a Valderas. Con respecto a Gordillo y a Garzón, les hemos invitado centenares de veces a este programa y estamos un poco hartos de que sea más fácil verles en Telecinco que en La Tuerca. Y que además creo que una organización como la Izquierda Unida tiene que entender una cosa, y es que si queremos limpiar el país, primero hay que empezar por casa. A este programa y estamos un poco hartos de que sea más fácil verles en Telecinco que en La Tuerca, así que os invitamos a que les presionéis por Twitter y por Facebook para que vengan de una vez. Habla de dos pesos de pesados, cada uno con su público. Sánchez Gordillo, que ya tenía alcalde de Mañaleda, que es verdad que habían ido al programa de La Noria y parece ser que le había molestado al señor Iglesias de cómo es posible que vayan a La Noria o al que vino después, no sé si era ese, o sea, que cambió de nombre, no me acuerdo, vamos a Jordi González. Dolce Vita, sí. No, era otro nombre, porque el Che es antes, a Costa. Con Jordi González estuvo La Noria y luego La Noria cambió de nombre después de aquello. Apenas, sí. No me acuerdo. Era algo con bombillas, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero qué curioso por cómo van a cambiar las cosas en poco tiempo, que en aquel momento vemos a un señor Iglesias que estaba pidiendo al que era grande. Él era pequeño, el grande era el que era diputado y no iba a su canal de YouTube. Y solo en un año van a invertirse las tornas a una velocidad asombrosa. Fíjese una cosa, pero bueno, es lo que usted y yo hemos comentado en otras ocasiones, porque Pablo Iglesias al final dio un paso más allá. Alberto Garzón yo creo que estaba dando sus pasos correctamente para la política a la que estábamos acostumbrados. Y para este momento ya me pareció una persona que está por encima de los demás políticos que habíamos visto. Pero cuando llega Pablo Iglesias con todo el 15M, lo revoluciona totalmente y se constituye como un nuevo tipo de político que antes no se había visto. Puede gustar más o menos, pero lo que hizo fue bastante, como digo, revolucionario y muchos otros consiguieron irle a la zaga. Entre ellos, como digo, Albert Rivera, y después, pues, los que compitieron con él directamente, que sabían que se jugaba con otras reglas. Fíjese que el señor Garzón no puede ser calificado en aquel momento como alguien, digámoslo así, moderado, en el sentido de que, por ejemplo, cuando en el año 2015 hay una redada en Venezuela y detiene al que entonces era alcalde de Caracas, el señor Ledezma, que ahora está aquí, como parece que está media oposición de Venezuela, que se vienen aquí a vivir enseguida. Pero en aquel momento, cuando todos los líderes políticos estaban diciendo que fuerte lo que ha pasado, él es los que sale reivindicando la legitimidad del gobierno de Venezuela. Las grandes empresas y multinacionales que han perdido mucho negocio por las políticas de Venezuela, que han sido más fundamentalmente de redistribución. Me ha dejado usted muerta con eso de que Venezuela es una democracia sin tacha, ¿eh? Estamos hablando desde España, un país que está profundamente enquistado por la corrupción y donde también, por cierto, se pasa hambre. ¿Estás comparando España Permitid que termine. ¿Cómo puede comparar España con Venezuela, hombre? Pero deja que termine y enseguida le respondes. Es que es indignante lo que está diciendo. Bueno, lo llamativo de esta historia, por cierto, me hace gracia que si no estoy hablando de nada y estuviera muteado, creo que a cualquier gente de determinada edad, si esta es la dicotomía que le estás poniendo,
es bastante fácil saber en quién van a sentirse más identificado que en otro, pero... Saber si usted condena las detenciones de Leopoldo López y del alcalde Ledesma, del alcalde metropolitano de Caracas. En Venezuela hay personas también que están en la cárcel por haber intentado un golpe de Estado. Cuando alguien intenta un golpe de Estado, sea aquí, en Francia, en Venezuela o en cualquier otro país, debería estar en la cárcel. Que diga esas barbaridades. En fin, me llamaba la atención, me sorprendía su actitud, porque es bastante más beligerante usted que el propio Podemos, que ayer, bueno, condenaba esas detenciones. En la temática que están hablando, que es algo tan espinoso como la detención del señor Ledesma, y veo que también hablan de Leopoldo López, en este momento Podemos, que ya existe, no se atreve a llegar tan lejos. O sea, Podemos que tiene un pasado mucho más vinculado a Venezuela que el que, bueno, Podemos, el secretario general Pablo Iglesias, el señor Errejón, los 5, digamos, que vienen de la fundación aquella, de CEPS, tenían más relación convencional de lo que pudiera tener el señor Garzón, y en aquel momento, año 2015, ninguno de ellos se atreve a decir lo que está diciendo el señor Garzón, de oye, pues si el gobierno de Venezuela dice que son golpistas, pues un golpista bienvenido que está en la cárcel. Esto tiene que ver porque Podemos en este momento es un partido que está... que nace como un poco el partido de todos, de los indignados, de gente de traje, de gente de chándal, de todo el mundo. Y lo que intenta es aglutinar a cuanta más personas mejor. Entonces, no le conviene en ese momento posicionarse de una manera clara. Todavía era el partido de todos. Aquí sobre Garzón hay que decir una cosa. Más allá del discurso y de que no ayuda mucho, de que le ayuda mucho que su contraparte sea Miguel Ángel Rodríguez, fíjese, yo siempre pienso, será puesto no cuando dice lo de no sé quién es el que está hablando. Esa forma de menospreciar involuntariamente, creo que aquí es verdad, O sea, que aquí no lo sabía realmente. No estaba oyéndole. Pero fíjese, ya veremos después, a lo largo de esta pieza, al Garzón de dentro de una década. Y verá usted cómo se nota mucho. Este Garzón es un Garzón seguro, su presencia es absoluta, la forma de hablar es con una seguridad en sí mismo y en su discurso brutales. Y quiere que le diga una cosa, usted me dice, no, es que aquí estaba mucho más, tenía muy clara su rasgo ideológico, cosa que veremos posteriormente que con su giro a sumar, etcétera, etcétera, eso va cambiando. Pero en este caso sabe usted lo que yo creo, que tanto la gente, y que se me permita la comparación, como él mismo se intentaba posicionar o le intentaban ver como un Julio Anguita Jr. Esa es la cuestión. Como un sucesor siempre un nombre curioso. Fíjese una cosa, en este momento Podemos se presenta como un partido transversal, dice que se ha acabado la dicotomía de izquierda y derecha y que ahora es la casta, lo nuevo contra la casta vieja y tal. En ese momento presente, los tertulianos de la derecha se ponen a elogiar a la Izquierda Unida. No antes o después, a la vez que eso que acabamos de escuchar, esa Izquierda Unida que sí está reivindicando cosas como el gobierno de Venezuela y tal, y ves de repente a la gente de derechas, por ejemplo, doña Curi Valenzuela, diciendo cosas como esta. Yo entre Izquierda Unida y Podemos, francamente, me quedo con Izquierda Unida. A mí me parece que, yo no sé si más ideológico izquierda o derecha, pero a mí me parece más respetuosos con el orden establecido. Yo entre que me tenga que sentar un rato aquí a mantener una entrevista con Garzón o con Pablo Iglesias, no tengo ninguna duda que por favor pido que me pongan con Garzón. Es decir, es un señor con el cual puedes hablar como Cayo Lara y tiene un trato que es un trato de respeto hacia un periodista. Yo el otro día estaba en Televisión Española con Pablo Iglesias, tú le preguntas algo que la pregunta no le ha gustado, que se la hagas con mucho respeto, te ataca. Yo prefiero 1000 Izquierdas Unidas y me gusta decirlo. O sea, que no creo que les guste demasiado a ellos. En cambio, a señor Iglesias creo que sí le gustó esta intervención en ese momento. Esto es miedo. Esto creo que usted lo entiende perfectamente. Esto es, queremos que la izquierda sea izquierda. Mira, había esto es un pequeño impasse, había un capítulo de Los Simpson donde decía, el capítulo donde ocurre una historia con los homosexuales, el capítulo se llama Homerfobia y Homer pues afronta su homofobia, ¿no? Y en este caso dice, me gusta la cerveza bien fría y que los homosexuales mariposeen, es decir, que me lo dejen claro lo que son. Para Curri Valenzuela está perfecto Garzón porque es claramente izquierda, no hay ninguna duda. Es una izquierda, es la izquierda que ha habido siempre y ya sé a lo que atenerme con ella y no me va a quitar votos, no me va a molestar, no me va a fastidiar. En cambio, este Pablo Iglesias nuevo que ha entrado está atrayendo a gente muy dispar y se sale
de esa carretera. Claro, es que usted está poniendo un tema y además se lo afilo más. Creo que la clave, porque si fuera un tema ideológico, aunque no, ahora puede resultar chocante, en ese momento el programa de Podemos es mucho más moderado que el de Izquierda Unida. En el programa de Podemos no está reivindicando ningún tipo de discurso revolucionario marxistiano. Y en ese momento Garzón todavía lo reivindica. Y sin embargo tienes que la derecha prefiere al radical que al transversal. Y usted ha dicho muy bien. ¿Por qué? Porque nunca va a ganar. Ellos están convencidos de que esto... Como Julio Anguita. Todo el mundo hablaba genial de Julio Anguita. Me pregunto si todos los que elogiaban tanto al señor Julio Anguita, desde el señor Jiménez Los Santos, al señor Ansón, se lo han visto como alguien que podía ganar si hubiera cambiado su opinión sobre ellos, pero le encantaba. ¿Por qué? Parecía antes estaba allí, quitaba votos al PSOE, que es para lo que lo querían, y ya está. Y sabían que nunca iba a ganar con ese tipo de discursos. Y es algo que también sabía Podemos. De hecho, aparte, que encima ha dicho Valenzuela, porque forma parte del sistema, que es precisamente el argumento por el cual en ese momento no quería saber nada Podemos de Izquierda Unida, porque era, al fin y al cabo era bisagra del PSOE, es lo que ha dicho toda su vida, lo que decía en ese momento el señor Iglesias, que era cosas como... Y sabéis que algunos se sienten muy cómodos con el 12, con el 13%, con el 14%. Se vive muy cómodo siendo un partido bisagra del Partido Socialista. Se vive muy cómodo, fiel a tus principios, inamovible, sabiendo que vas a ser minoritario. Nosotros queremos ganar. No buscaba aquel Podemos ser un partido bisagra, que es lo que siempre ha sido Izquierda Unida y el Partido Comunista antes, un partido que está para hacer bisagra del PSOE, intentar que el PSOE sea un poco más de izquierda, lo que a fin de cuentas es también hoy Vox, mal que les pese, que es un partido bisagra del Partido Popular, pues en ese momento, y ya en ese momento podemos decir, nosotros no era alerta antifascista, unámonos todas las izquierdas para que no gobierne la derecha, no, se presentaba Podemos para gobernar y en eso se estaba diferenciando de Izquierda Unida. Y aquí la irrupción de Podemos en las europeas de 2014 provoca consecuencias en Izquierda Unida. Primero, empiezan a cargarse a gente, porque a todo lo que... Me acuerdo que hay un eurodiputado, que usted nos recordará, que se llama Willy Meyer, que era el portavoz, y se lo cargan porque se apunta a una SICAF, que no es delito. Pero claro, es lo que hacían los eurodiputados, que es, en el fondo, meter el fondo de pensiones en un fondo de inversión, que quedaba mal, y claro, lo habían hecho los del PSOE, lo habían hecho los del PP, y no lo podía criticar a Izquierda Unida porque también lo habían hecho el suyo, con lo cual dijo maldición, y lo hace Podemos, que no Podemos, nosotros no lo hacemos. Con lo cual rápidamente Garzón, ese que dice, el compañero Willy Meyer tiene que dimitir y dimite. El cabeza de lista de Izquierda Unida al Parlamento Europeo se ha visto obligado a dimitir como eurodiputado. Willy Meyer toma la decisión después de haberse implicado en el escándalo del Fondo de Pensiones Europeo. El fondo está gestionado por una SICAF, un instrumento financiero que se utiliza para pagar menos impuestos. Fue en el fondo la primera víctima de la llegada a la política porque, insisto, no era ilegal, pero claro, iba en contra del discurso de si estás en contra de las SICAFs. Y claro, ahí es que me digo, ostras, cuando Podemos comentó abajo que los eurodiputados hagan SICAFs, y que no puede decir, eso es el bipartidismo. No, vosotros también. Luego pasa lo mismo con los de Caja Madrid, con los consejeros de Izquierda Unida en Caja Madrid, que serán los siguientes en mandarlos fuera, porque Izquierda Unida no podía decir nosotros no, porque también tenían consejeros en Caja Madrid. Eran el tipo de cosas que provocó. Y el cambio fundamental es que al final llega 2014 y Cayo Lara tiene que decir, camaradas, lo dejo. Porque se da cuenta que no puede competir contra lo que llega. Esa formación, Podemos, puede dejar en mínimos electorales a Izquierda Unida, aunque la coalición intentará evitarlo. Hoy se ha reunido el Consejo Político Federal de Izquierda Unida para definir el calendario de las primarias y este ha sido el gran momento, el de los aplausos de despedida. Aplausos para reconocer la labor de Cayo Lara. Y ahí todo el mundo ya está mirando al que creen que va a ser el sucesor, que es el amigo don Alberto Garzón. Digamos que fue la siguiente víctima, digamos que Willy Meyer o Cayo Lara fueron las primeras víctimas de la irrupción de Podemos y todo el mundo mira, en esas primarias no hay rivales, nadie, es como si nadie quisiera, o sea, lo que hubiera sido un triunfo de don Alberto Garzón va a liderar la tercera fuerza política de España, en ese momento ya era como, venga, haz lo que puedas, intenta salvar los muebles, es un año de diferencia. ¿Te gusta lo que pasa? Garzón creo que hubiera conseguido su cuota de votos habitual de Izquierda Unida. No hubiera sido una burrada, evidentemente no hubiera conseguido lo que Podemos, pero porque
Garzón, cuando entra en Izquierda Unida, a pesar de ser un político diferente, sangre nueva, etcétera, está siguiendo el sistema. Y eso hoy lo dice Curri Valenzuela sin querer, pero es verdad. Era un partido más del sistema, era un partido que estaba dispuesto a seguir las reglas del juego. Podía tener una ideología más o menos extrema o lo que sea, pero da igual, estaba dentro de las reglas del juego. Podemos llega y le pega un puñetazo al tablero. Y eso es lo que descoloca mucho Izquierda Unida, que dice, ostras, estos nos van a fastidiar el garito. Tiene razón Pablo Iglesias cuando dice, la misión de Izquierda Unida es seguir existiendo como partido bisagra para el PSOE, como partido que le ayuda a gobernar, pero no como un partido para hacer todo lo que dice Izquierda Unida que quiere hacer, para revolucionar, para cambiar las cosas. Pero, claro, fíjate una cosa muy curiosa. El señor Gaspar Llamazares, que ya es minoritario en Izquierda Unida, pero sigue dentro, desde el primer minuto hace campaña en contra de pactar con Podemos. Pero en esas elecciones generales que van a ser en el 2015, diciembre, don Alberto Garzón, cuando llega diciendo, mi objetivo como líder de Izquierda Unida es conseguir el acuerdo con Podemos. Lo llama entonces Unidad Popular, que es las siglas por las que fue elegido presidente de Chile, Salvador Allende. Entonces dijo, hay que crear Unidad Popular con Podemos, y él hace campaña en las primarias frente a los llamazaristas y los otros diciendo, hay que conseguir el acuerdo con Podemos. Mientras Podemos está diciendo que no nos interesa. Entonces es un poco extraño. Dices, tienes de hecho, al final no lo habrá, pero en ese momento él dice cosas así. Es clarísimo el Podemos en que no estaba interesado en pactar con Izquierda Unida ni con el señor Garzón. La sensación cuando después de un cortejo no sabes cómo decir que no. Hay mucha gente en España, en la izquierda, que de buena fe piensan que una cosa que tenga la apariencia de un frente de izquierdas puede ganar, sobre todo porque es una cosa muy bonita. O sea, tiene esa imagen de, coño, la izquierda siempre peleada. ¿Por qué nos unís? ¿Por qué nos juntáis y nos dais esa alegría a los izquierdistas de veros juntos? Eso, que es un deseo noble y que hay buena intención, no funciona electoralmente. Y además, si es que lo dicen abiertamente, queremos un frente de izquierdas, una coalición de izquierdas, queremos a la Izquierda Unida, lo plantean así, que a veces a mí no puedo evitar decir, pero de verdad, o sea, tú quieres ligar conmigo diciendo que hay que hacer un frente de izquierdas, y es que nosotros venimos diciendo desde el principio que eso no puede cambiar políticamente el país, porque no suman, porque Podemos más, la izquierda de toda la vida tiene menos votos que Podemos solos. Esto lo decía justo antes de las elecciones del diciembre de 2015, en la que está Alberto Garzón diciendo, quiero un acuerdo, Unidad Popular, como lo llama él, con Podemos, y Podemos está diciendo, no me interesa. Y llega a hacer una entrevista brutal en el Diario Público, el señor Iglesias diciendo que se queden con sus banderas rojas y nos dejen en paz. Podemos nos ha presentado unas generales. Quiere estrenarse, dice, no queremos enfrentarnos con el lastre de Izquierda Unida. Y claro, el pobre Alberto Garzón aún así se mantiene, pues yo sí quiero. ¿Pablo Iglesias no quiere ir con ustedes? Bueno, he estado escuchando algunas de las intervenciones anteriores, parten de unas premisas muy incorrectas. En primer lugar, nuestra oferta, llamamiento a las fuerzas políticas y movimientos sociales no es para hacer un frente de izquierdas, no es para hacer una sopa de siglas, es precisamente para hacer una candidatura de Unidad Popular con protagonismo ciudadano, donde los partidos desde atrás contribuyemos en proporcionar y en facilitar que se construya esas candidaturas. A mí me parece que eso es un debate nominalístico, pero yo sí creo que es una coalición de partidos de izquierda, lo que por cierto luego ha acabado siendo Sumar, pero bueno. No está diciendo nada, es que es una cosa, en fin, todo fíjate, palabrería, los titulares que le ponía Pablo Iglesias decía, ¿ves? Que se queden con la bandera roja y nos dejen en paz, yo quiero ganar. Claro, desde el punto de vista de Podemos vamos a ver, Izquierda Unida, no has ganado nada en tu vida, y ahora que nosotros creemos que vamos a ganar, porque las encuestas dicen que Podemos va a ser primera fuerza, ¿te quieres apuntar al carro? Pues no te necesitamos. Que eso es lo que más o menos creo que estaba pasando en el ambiente. Y dice que por ahí que se queden con la bandera roja y que nos dejen en paz. Dice que deberían estar menos preocupados por lo que ellos proponen, por lo que ellos hablan o hacen y que se queden viviendo en su pesimismo existencial. Cuécete, literal, dice, en tu salsa llena de estrellas. Los logos siempre va a existir. Otro titular. Señor Garzón, no le ha gustado la entrevista, ¿no? Bueno, es evidente que yo no estoy en absoluto de acuerdo ni con el contenido de la entrevista, ni mucho menos con las formas. Yo creo que... Alberto sigue diciendo, a pesar de todo, que él sigue defendiendo un acuerdo de Unidad Popular, ¿eh? Él no más sus 13, y no hay coalición porque no quiere a otra parte.
Él se mantuvo y se presentan por separado. Que sonrías cuando yo sea el jefe de la nación. Por mi pelo, por mi barba, por las masas que conquisto y por las personas que alumbro, soy el nuevo Jesucristo. ¡Ay, pasa, hijos de puta! Soy el puto Garzón. Vengo a fallarme esos putos partidos en este son. Quiero que todo el puto mundo escuche esta conclusión. La putísima Izquierda Unida es la puta solución. ¡Yeah! ¿Y la base? No está sonando la base, ¿eh? Ah, que yo no participo. Y lo único que puedo decir don Alberto Garzón es que por lo menos no se fue a cero. Tuvo 2 diputados. Desde el momento en el que el partido veterano está transmitiendo esa desesperación por pactar o por unirse al partido novato, que debería ser al revés, es cuando está mostrando su debilidad. Y Podemos era un partido en alza. Y asociarse con el débil, lo único que hubiera hecho es contagiar esa imagen de debilidad. Podemos tenía que mantener su estatus de independencia. Es lo que tenía que hacer. Si pactaba con Izquierda Unida, le iban a asociar a la vieja política. Y en ningún momento Podemos se podía permitir, al menos en ese momento, eso. De ahí que estuvieran tan sobrados, claro. Bueno, como usted sabe, Podemos no consiguió su deseado sorpaso, aunque se quedó a muy poquito. O sea, quedó en tercera fuerza. El PSOE ganó por los pelos a Podemos en aquellas elecciones, y entonces ocurrió algo que ya hablamos en su momento, de que Podemos dijo, ostras, si hubiéramos ido juntos con Izquierda Unida, numéricamente, por votos, los votos que en 2015 tuvieron Podemos y Izquierda Unida por separado, si hubieran ido juntos, hubieran sido segunda posición, hubieran sido más que los del PSOE. Eso es cierto. Por eso yo creo que Podemos estaba tan interesado en que hubiera una repetición electoral, que luego hubo, como también el PP. Lo que pasa es que por motivos diferentes. El PP quería que hubiera una repetición electoral porque suponía que iba a subir, que de hecho subió un poco, y Podemos pensaba que iba a subir y iba a superar al PSOE si tenía Izquierda Unida de su lado. Por tanto, se produce el primer cambio, el primer viraje. Izquierda Unida, que su discurso, Podemos, que su discurso era nuevo contra viejo, pasa a acercarse al discurso que luego ha sido el que ha tenido durante el resto de su carrera, izquierda contra derecha. Esto es una muestra de la verdadera izquierda frente a la derecha y la falsa izquierda, que sería el PSOE, pero ya se aleja del discurso. Y está el bonito acto de la no sé si lo recuerda usted, el acto del botellín en la plaza, que grabaron, se fueron a la plaza del 15M, grabaron un vídeo, los dos, de... Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, los seguidores de Facebook, de Izquierda Unida, Unidad Popular. En cambio, hay que sumar mucha gente. Para poder ganar hay que sumar a mucha gente. Un mensaje para que todos vosotros y nosotras apoyéis a la Unidad Popular, para que ayudemos a... La coalición no se llama Unidad Popular, ¿eh? Lo que pasa es que el señor Garzón sigue hablando con decir, yo es lo que dije siempre, no, la Unidad Popular. La coalición, como sabes, se va a llamar Unidos Podemos primero y luego Unidas Podemos. Se acerca la posibilidad de sumar para ganar. Qué vergüenza, con todo el respeto. Estos teatros... Sí, siempre es muy duro con el... Es que es verdad. Con lo pablista que tú fuiste. Yo no he sido pablista nunca. Yo sé admirar ciertas cosas y critico otras, ya me conoces, pero... Tengo la sospecha que a ti te caía mejor el señor Garzón que al señor Iglesias. En ese momento. No es que me cayera mejor o peor. Simplemente creo que Pablo Iglesias es más cómico, como diría mi padre, le gusta mucho más el faranduleo. Y Garzón era un político más clásico. Y él no está cómodo en estas movidas. Él sabe que le toca adaptarse a los nuevos tiempos. Pablo Iglesias está encantado. Pero él no. Esto es que se llamó el pacto de los botellines. Es como lo llamaron, porque luego tomaron botellines para celebrarlo estos pequeñitos, no se imagina usted nada. Pero era un poco reivindicar el 15M. Nos vamos aunque esto qué es la Puerta del Sol, supongo, ¿eh? Pues vamos a la Puerta del Sol a celebrar. Esto es lo que algunos de los que ya hemos hablado lo ven como el principio de digamos, el error, ¿no? Don Íñigo Errejón, doña Manuela Carmena, son algunos los que han dicho públicamente que creen que en este momento Podemos se metió en el espacio de izquierda-derecha, ¿no? Pero bueno, esa es la clave. Lo que pasó claramente es que en las siguientes elecciones, las de 2016, perdieron votos. O sea, los votos que han tenido por separado
PSOE Izquierda Unida, perdón, Podemos Izquierda Unida fueron menos que los que tuvo Podemos Izquierda Unida por separado el año anterior. Y el que ganó aquí fue el señor Pedro Sánchez. Aunque ganara Rajoy, pero no se produjo el sorpaso. Resistió con los peores resultados de su historia, pero siguió siendo segunda fuerza el PSOE. Y hoy, como usted bien sabe, ya no existe la amenaza de que se rompa el bipartidismo, que existió en ese momento objetivamente. Sí, es que pienso que al final este pacto, cuando se hace este pacto, para mí esto supone una pérdida de fuerza de Podemos. Es decir, Podemos no puede solo. Podemos, que era un partido que venía dispuesto a arrasar, en un año, en 2 años, está ya con Izquierda Unida. Podemos deja de ser el partido de todos. Está claro que no lo era, ¿vale? Pero todavía lo disimulaban un poco. Cuando pacta con Izquierda Unida, ya está muy claro. Ya este no es el partido en el que también están los señores que se indignan, pero llevan traje y corbata. Ya esto es una significación ya muy, muy clara. Evidenciaba que Pablo Iglesias no estaba haciendo la política que la sociedad exigía, ¿no? Y de alguna manera él es una persona inteligente, y yo creo que él era consciente de que se estaba equivocando, de que se había equivocado desde hacía tiempo y, digamos, iba por una ruta en la que era muy difícil volver atrás sin quedarse él fuera, ¿no? Es bastante interesante analizar qué es lo que pasó con el 15M y qué es lo que pasó con el Podemos que dirigió Pablo Iglesias, ¿no? Y es bastante interesante ver lo que significó. Yo creo que, desde mi punto de vista, un momento en el que hubo una inflexión en la línea equivocada fue la vinculación con Izquierda Unida, ¿no? Llevando a cabo pues una estructura bastante sorprendente de un partido nuevo adherirse a un partido lleno de personas pues válidas, pero enmarcado, vamos, muy fácil así, muy interesantes desde el punto de vista de la izquierda, pero que estaban muy ancladas ya en un partido pues antiguo, tradicional. Yo creo que ella había sido militante de Izquierda Unida, pero no quiero meter la pata, por lo menos del PC lo fue seguro. Pero es curioso porque podría sacarse titular Carmena culpa a Garzón de la derrota de Iglesias. Bueno, es que es cierto que yo creo que nunca fue un apoyo real, o sea, era una forma de conseguir más votos a la desesperada. Se vieron que estaban muy cerca de conseguirlo y dijeron, hay que pactar para intentar hacerlo, pero yo creo que es que no les benefició. Es que en política no siempre la suma es exacta, es que esto va mucho más allá y para mí esto no fue un pacto que lo que transmitió fue debilidad, pues no somos capaces solos, el PSOE seguía compitiendo solo. Saltando al final de la película, llegamos a la moción de censura, llega al poder el PSOE, al principio gobierna solo, tras las elecciones de 2019 en las que desaparece Ciudadanos, se forma el primer gobierno de coalición, PSOE-Podemos, y ahí aparece como ministro don Alberto Garzón. Nunca un miembro de Izquierda Unida había sido ministro en la historia de España y nunca un miembro del Partido Comunista, salvo que nos retrocedamos a la Guerra Civil, había sido miembro del gobierno, con lo cual Garzón consiguió lo que nunca había conseguido ningún miembro de su partido, que es ser ministro. Y en gran medida tiene que reconocer que lo consiguió gracias a Podemos. Izquierda Unida en solitario nunca hubiera conseguido formar parte del Consejo de Ministros. Hay quien dirá que no debió hacerlo porque entonces ya era del todo system, porque Iglesias, como usted sabe, se fue al año, dice que para luchar por Madrid. Algunos dirán que porque se dio cuenta que cuanto más estuviera en el gobierno, más sistema iba a ser. En cambio, Garzón cumplió con la legislatura completa y estuvo hasta que duró la legislatura, 2023, como ministro de Consumo. ¿Qué le parecería, para que me entienda, porque esto que lo está usted planteando como un éxito, que objetivamente lo es, digo para la figura de Garzón, ¿qué le parecería si es otro contexto, pero que Isabel Díaz Ayuso evolucionase a ministra? ¿Me entiende lo que le digo? Es que claro, yo no puedo ser la rebelde si eres ministra. Vamos a ver, es que Garzón apuntaba a otra cosa. Y el ser ministro de consumo, además, no estás hablando de, no sé qué decirte, pero de ministro de Economía, ministro de Trabajo. Estamos hablando, en fin, no sé. Quiero decir, Garzón para él esto fue conseguir su sillón, meterse dentro, pero camuflarse como uno más. Garzón era un primera espada y fue uno más, no era un segundo. Este no estaba, por mucho que se le hiciera ver que
para mí fue perdiendo interés y fuerza. Y te lo digo que físicamente yo lo percibo. Esa forma de actuar tan fuerte, tan segura que aparece, que siempre transmitía, creo que es algo que se va diluyendo y creo que él va aceptando su rol. Creo que él va perdiendo personalmente mucha confianza en sí mismo y al final dice, bueno, yo realmente no era el líder que pensaba, porque él era un líder y deja de ser líder. Pero fíjese usted que cuando llega las elecciones últimas, las generales del 2023, sabe usted que se forma Sumar y se forma el gran debate porque doña Yolanda Díez, de la que no vamos a hablar hoy porque tendrá en su momento una pieza, decide que no le interesa que en su equipo forme parte el núcleo duro del señor don Pablo Iglesias, que es básicamente el propio Pablo Iglesias, que no estaba interesado yo creo en ir, pero sí, doña Irene Montero, la que se deja, doña Irene Belarra y don Pablo Echenique. Dije, a estos les quiero fuera de la lista de Sumar. Que en mi opinión es algo normal de un líder político querer poder tener a su propio equipo, pero que los otros lo plantearon como un ataque y consiguieron que su militancia lo interpretara como un ataque. Y de hecho al final tuvieron que tragar con Yone Belarra, que es la única que entró de ese equipo. Pero digamos que fue algo que provocó que en vez de ser presentada a Sumar como la unión fraternal, la nueva marca guay, apareció con ataque como la nueva marca porque todas las redes, que además en Twitter tiene mucha más fuerza, Podemos, que Sumar, que el Partido Comunista o que quede de Izquierda Unida, queda ya como, qué mala es Yolanda Díaz, qué beta. Bueno, y en ese momento, Izquierda Unida apoya a Yolanda Díaz. No apoya a Irene Montero, que como usted ve, no forma parte de las listas de Sumar. Y bueno, pues alguna declaración hará el amigo Garzón al respecto de que no está ayudando la actitud de... Le han dado un mensaje claro a Podemos que deje de lesionar para ensanchar busca y captura de traidores y ha dicho esto sobre Yolanda Díaz y su apoyo. Se trata de hacer a Yolanda Díaz presidenta del gobierno y estas son las lógicas que nosotros estamos de acuerdo desde Izquierda Unida. Por eso vamos a ir al acto del 2 de abril, por eso evidentemente no ponemos ningún tipo de condición, ni Izquierda Unida, ni ningún otro partido, ni fuerza política que va a ese acto, porque entendemos... Está diciéndose que en el acto de presentación de Sumar hay un partido que ha puesto como condición solo vamos si nos garantizas que Irene Montero va en las listas. Entonces, aunque no esté diciendo el nombre, cuando dice nosotros no ponemos ninguna condición, es una pulla. No como otros que están poniendo condiciones. Como Izquierda Unida no ha pedido puestos en la lista para apoyar a Sumar. Yolanda Díaz, presidenta del gobierno. Y estas son las lógicas que nosotros estamos de acuerdo desde Izquierda Unida. Por eso vamos a ir al acto del 2 de abril. Por eso, evidentemente, no ponemos ningún tipo de condición, ni Izquierda Unida, ni ningún otro partido, ni fuerza política que va a ese acto, porque entendemos que esto no va en ese tipo de negociaciones. Esto es un espacio y una oportunidad para ensanchar nuestro espacio político. Y ahí los partidos contribuimos, formamos parte. Siempre gusta decir que los partidos no tienen nada que ver. No, esto es una cosa ciudadana. Los partidos solo apoyamos el movimiento ciudadano, pero al final, seis partidos. Que decir, que no se mueva. Aquí yo nunca entenderé muy bien por qué hay que hacer esa retórica de los partidos. Eso es una decorado que está ahí apoyando. Ayer cuando alguien probablemente de Podemos filtró que había un desacuerdo y que Sumar no aceptaba sus condiciones, esa persona está trabajando contra del acuerdo. Porque todo lo que en este momento sea hacer ruido, desgastar a Yolanda Díaz, que será previsiblemente nuestra candidata para las elecciones generales, es trabajar contra el acuerdo. Y abandonar esa lógica de la política del enfrentamiento, de la búsqueda constante de quiénes son los leales, de quiénes son los traidores. Bueno, pues Íñigo Errejón es la noticia. Bueno, Errejón ya nos interesa, ya hablamos de él. Mientras el señor Garzón, porque además, si tú lanzas una puya, sabes quién la va a recibir. Y aunque no ha citado ningún nombre, quien va a contestar, y además seguro que usted ya lo supone, no va a ser ni Irene Montero ni Yone Belarra, que es la secretaria general de Podemos, sino el que oficialmente es solo un militante, pero que todo el mundo sabe que es algo más. Sea consciente que es la prueba y la muestra de que él está asumiendo y lo está manifestando, que él ya no es líder ni pretende serlo. Él está hablando todo el rato de porque lo que queremos es que Yolanda Díaz sea presidenta, porque tal, porque cual. Pero sí, no ha dado batalla, ¿eh? Él ni siquiera ha dicho, oye, yo puedo aspirar a liderar. No, él ya está únicamente apoyando a la nueva. Asume su rol y lo que ve es que al otro lado hay alguien que se niega a perder su parcela de poder, su parcela de fuerza, que es Pablo Iglesias con Irene Montero. Izquierda Unida quiere
tener mucho peso en las listas por Andalucía. Digo que es legítimo. Me gusta que yo no creo que de Izquierda Unida, pero querían tener peso. O sea, eso que dice que no querían tener peso en las listas, claro que la querían tener. Lo único que planteo es que se lo ganen en unas primarias. Creo que en un contexto como en el que estamos, creo que tenemos que ser serios y no decir que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público. Estamos en 2023. ¿Quién lleva siendo diputado desde 2011? ¿A quién se está refiriendo, por tanto? Serios y no decir que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público. Alberto fue elegido diputado en las elecciones de 2011 y sigue de diputado y supongo que le interesará volver a serlo. Y digo esto porque he negociado por teléfono con él decenas de veces listas. Decenas de veces. Entonces, compañero, no me digas que a ti no te gustan las listas, que tú has peleado tener a gente de tu partido en las listas conmigo muchísimas veces, como en cualquier partido. Y ya está bien de tomar a la gente por tonta y decir a la gente, no, es que a mí no me importan las listas, por eso a mí me eligieron en 2011, en 2015, en 2016, en 2019 y ahora me van a elegir también en 2023. Creo que hay que ser respetuoso con la gente y entender que ahora hay una formación política que está exigiendo mucho menos de lo que exigías tú. Cuando yo llegué a un acuerdo con Alberto, tenía 2 diputados y nos dijeron, nosotros no vamos bajo el paraguas de Podemos, queremos una coalición. Y yo salgo contigo a brindar con un botellín y la gente lo va a celebrar. Pero primero dejamos bien atado la metodología de cómo vamos a hacer todo esto y qué porcentaje ocupa cada uno y cómo se hacen los recursos. Decir que esto no importa, que los partidos son una cosa horrible, es una cosa que a lo mejor para gente sin ningún tipo de formación política puede sonar bien. Pero para cualquiera que tenga un mínimo de experiencia, esto suena a me están tomando el pelo. Me gusta que me está diciendo no queda de Izquierda Unida. Y eso, que estoy de acuerdo en una cosa. En la parte de decir el discurso jijaja de aquí todos somos amigos y nos abrazamos, es un poco, ya a estas alturas de la película, es un espejismo. Ahora bien, solamente estás diciendo que también lo era en 2016 cuando os disteis el abrazo de los botellines. Porque al parecer veníais de negociar, quiero tantos puestos, quiero del puesto tal a la lista, del puesto tal a la lista, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es, Iglesias, nos dimos el abrazo, jija, pero después de haber negociado, pues ha pido lo mismo. Mi puesto a la lista para mi compañera doña Irene Montero, mi compañero don Pablo Echenique, que nos lo dieron, por cierto. Bueno, lo que está ocurriendo de todas maneras es que está siendo Pablo Iglesias muy, muy ventajista en este discurso, a pesar de que tiene razón en lo de que Garzón no puede decir que no le importan las listas, etcétera. Es decir, si tú eres ministro, porque solamente me lo pediste, dijiste, oye, es que hoy ya nos toca un ministerio, y yo tuve que defender que tú fueras ministro. Pero Garzón lo que está asumiendo son los tiempos y la situación. Garzón, cuando ve que Izquierda Unida ya está muerta, Unidas Podemos en este caso, dice, entro en Sumar. Y es lo que le está buscando que haga Pablo Iglesias. Pablo Iglesias dice, no, yo cuando éramos solo 2 todavía quería hacerlo y quería hacer eso y el pacto y todo eso. Un momento, solo 2, un segundo. La fuerza que tenía Podemos en ese momento no es comparable. Y esos 2 era un espejismo que se sabía que todo iba a ir mucho más arriba. No son 2 los 2 de UPI de cuando están a punto de terminar o los 2 o el 1 de Ciudadanos cuando está a punto de desaparecer. No tiene nada que ver. Lo que le está echando Garzón en cara es que Podemos, en el momento en el que está ya en una situación de debilidad y que está a punto de caer bajo mínimos, que no entorpezca y que ayude y que colabore y que no vaya con sus intereses. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se suma, que aparte estamos hablando de la mujer / exmujer / lo que sea, pareja, me da igual, de Pablo Iglesias. Porque es todo por un nombre y un apellido, que es Irene Montero, no hay más. Lo cual ya que Iglesias ha llegado a decir claramente. Decenas de veces volver a serlo. Y diputado en las elecciones de 2011. Y sigue de diputado y supongo que le interesará volver a serlo. Y digo esto porque no me digas que a ti no te gusta tu partido, tú listas, que tú has peleado tener a gente de tu partido. Ya está bien. He dicho claramente y seguro que querrá volver a serlo. Solo una semana después de esta declaración llega esta noticia. Nadie se esperaba las elecciones anticipadas y ya están, nadie se las esperaba el 23 de julio y ahí están, y nadie se esperaba, Monrosi, que Garzón diera un paso al lado, no se había filtrado nada. No, es verdad que él ya desde hace tiempo, pues venía planteando como reflexión personal que quizás había llegado el momento de tener un papel un poco más discreto. Garzón ha tenido un papel reseñable de volver a ser ministro, seguramente hubiese sido
Esto fue una patada para la negociación de Podemos, porque Podemos había usado como argumento para meter a Irene Montero, igual que Garzón, que ahora está en las listas, y justo dice, no, que no quiero estar. Con lo cual fue un puñetazo a la estrategia de Irene Montero, que tampoco estará. Que dirá, ¿veis? Izquierda Unida no tendrá su líder en las listas. Con lo cual, pero claramente Iglesias no se lo esperaba, porque Iglesias, parte del discurso es, igual que Garzón está en 2011 y que ahora volverá a estar en 2023, pues resulta que no, que ya no quería estar en 2023. Garzón yo creo que va haciendo balance al final de sus 10, 12 años de su carrera política, en la que va viendo cómo empieza, como digo, con visos de ser el próximo Julio Anguita. Podemos le rompe ese sueño, o ese, no sé si era un sueño, pero creo que era un objetivo bastante factible, y digo el próximo Julio Anguita obteniendo la misma cantidad de votos que tenía Julio Anguita. Sí, Anguita nunca pasó de 20 diputados, a fin de cuentas. Claro, a eso me refiero, o sea, ser un partido, seguir el planteamiento de partido bisagra, sin aspiraciones de gobernar, pero Podemos le trunca esa situación cómoda que tenía Izquierda Unida, y él empieza a desempeñar un papel en el que realmente, pues tampoco, fíjese, tampoco se siente especialmente cómodo, aunque lo va asumiendo. Y a él se le ve que no es el Alberto Garzón que ilusionó a muchas personas cuando comenzó. Es un Alberto Garzón que es una sombra, y ese paso al lado que termina dando, ese apartarse al final, es como, es que ¿para qué está aquí? Si realmente era un peso pesado, y es que no pesa más Íñigo Errejón. Entiéndame, o sea, Íñigo Errejón sigue en política, ese sí que sigue siendo diputado. Claro. Ese sí que estuvo en las listas. Pero podía haber, pero Íñigo Errejón realmente es un segundo de Yolanda Díaz, y es potente. Es potente, quiero decir, mediáticamente es potente. Garzón renuncia a ser así de potente. Pero fíjese que a Garzón le quedaba un último episodio por vivir, cuando no se lo esperaba, que es después de, cuando ya no es diputado, cuando ya no es ministro, le ofrecen ser abogado asesor en una entidad, una consultoría que se llamaba, si no recuerdo mal, Acento. Era el nombre que lo hace. Es una consultoría que formaron dos ministros. Creo que son el señor José Blanco, que fue ministro del PSOE, y uno que era ministro del PP, que no me acuerdo cuál era, que sería el señor Maroto. Bueno, uno es ministro del PP. El que manda realmente es el señor Blanco, es el que manda esa fundación. Pareció no, consultoría. Y entonces se arma el gran lío, porque en ese momento no se entendió, sabe usted que algo que se odia especialmente desde la izquierda tras el tema del 15M y tal, es las puertas giratorias. Supone que puerta giratoria es como ellos consideran que un político pase a trabajar luego en una empresa privada, sobre todo es una empresa privada importante. Está denostado formar parte de un consejo de administración de una empresa que no digamos si ya huele a IBEX. Una consultoría no es una empresa del IBEX, pero entre sus clientes sí puede haber empresas importantes, ¿no? Acento tiene empresas importantes entre sus clientes. Por tanto, se hizo la lectura de, se va a trabajar para una puerta giratoria, está haciendo el señor Garzón, que era discutible. A mí hay gente que me ha dicho que está convencido que sí, que es una vergüenza, que está saltándose el régimen de incompatibilidad, porque como ministro de Comercio, seguro que algunos de los clientes de Acento tenía algo que ver con comercio. Yo en su momento no lo tenía tan claro, porque digo, bueno, a lo mejor eran encontrado como para asesorar cuestiones de ecologismo. En todo caso, hay unos dictámenes para discutir sobre eso, el Tribunal de la Competencia, etcétera. Pero quien no perdió el tiempo fue eso, Pablo Iglesias, que publica un artículo en el diario Red diciendo qué vergüenza, Garzón. Estaba convencido de que cuando te retiras de la política ibas a venir a la enseñanza, como Julio Anguita, a ser profesor, como yo, le faltó decir tal. Y eso está escrito en el artículo. Y no solo eso, sino que en su canal, que ya existía, llegaron toda una tertulia a ponerle a parir. De hecho, el comienzo era esto. Muy claro de las puertas giratorias es un ejemplo muy claro de esa vieja política en la que se entiende la política solo como una forma de conseguir espacio de interés privado. Es decir, alguien que representa al pueblo no puede después cobrarle o pagarle los favores a una gran empresa a la que además cobra sueldos millonarios después y utiliza los contactos que tenía con la administración pública. Hay que ser muy severo y muy tajante. Anguita fue alcalde de Córdoba durante... Esta es la comparación de no como Anguita. Secundaria no es un monje franciscano que asume un voto de pobreza. El Anguita maestro de secundaria es el española confirmado. El resumen es, no eres como Anguita, Garzón, tú te has vendido a... De transparencia, cerca del 30% ha tenido alguna vinculación valenciano. Bueno, se van aquí a el revuelo que había causado en él y lo que son las élites políticas, empresarios más poderosos del país. Y claro, también al final tuvo que mandar una carta al señor Garzón y decir
que renunciaba a su primer trabajo después de ser ministro y que no trabajaría, por tanto, para la consultoría Acento. Y así lo hablaron en varios programas de televisión, por cierto, la mayoría de ellos contra él, señor Garzón. Con este asunto. 12:43. Os voy a pedir un titular muy rápido porque ha habido cierta controversia y polémica en torno a la decisión de Alberto Garzón, el ministro de Consumo, el ex coordinador de Izquierda Unida, ex ministro de Consumo, y Bea Zamorano. Acaba de renunciar a algo que se había anunciado ayer, que fichaba por la consultora de los exministros Pepe Blanco, del PSOE, y Alfonso Alonso, del PP. Ese era número otro, Alfonso Alonso, el otro. Sí, dice que lo hace por la incompresión que ha suscitado esa noticia, ese fichaje por esa consultora. Dice que no quiere que su decisión perjudique a la militancia, pero que Acento, esa consultora, encajaba muy bien en algunos de sus propósitos. Él dice que se iba a encargar, por ejemplo, de asesorar a entidades de la sociedad civil en materias como ecología, economía, retos de futuro. Y ojo al mensajito que deja en la carta: la izquierda en la que yo creo, dice Garzón, es menos prejuiciosa e inquisitorial, es más heterodoxa, más humana y, sobre todo, tiene una concepción del Estado donde lo importante no es el lucimiento personal, sino tener más influencia en todos los espacios. El lucimiento personal creo que va dedicado a alguien en concreto. A su hijo sin salir del... A incorporarse a la consultora de José Blanco. A última hora de ayer conocíamos la noticia de que el exministro de Consumo y excoordinador... Pues sí, parece que Garzón ha ido evolucionando ideológicamente. Antes apostaba claramente por reducir el consumo de carne y ahora por un momento sopesó la posibilidad de llevarse una buena tajada. Creo que Garzón se hizo un follón, él mismo, lo digo en serio. A veces pensaba que terminó abandonando Sumar porque, como bien sabe usted, él empieza siendo un político de izquierdas muy, muy idealista y muy posicionado. El ponerse con Sumar supone continuar en la rueda en la que él entra de la política, en el sistema en el que estaba, pero renunciando un poco bastante a lo que es su carácter ideológico. Oye, como hicieron otros como Errejón, por cierto, pero Errejón, digamos que lo hizo con más naturalidad. El caso es que al final Garzón abandona la política y uno dice, hombre, un ejercicio de coherencia. El nuevo Anguita no ha soportado estar en un partido que realmente no representa los valores de la izquierda tal y como él los conoce. Sin embargo, el giro, el bucle es mucho mayor, el rizado del rizo cuando cae en lo de Acento. Entonces, al final, se le van viendo las costumbres. O sea, yo entiendo desde el punto de vista... Desde el punto de vista de los de Acento, grande dentro de sí, de verdad, una contrición enorme dentro de sí. Desde el punto de vista de Acento era muy bueno decir, mira, tenemos ya asesor, ministro del PP, ministro del PSOE, metemos un exministro de Izquierda Unida, tenemos todo. O sea, desde el punto de vista de una consultora para captar clientes, digo, que tenemos de todo, es como decir aquí. Pero claro, la duda es si él se equivocó al aceptar tan rápido. Porque hay dos debates. Uno es el debate de las incompatibilidades. Eso lo dejamos en manos de, como nunca llegó a hacerlo, de lo que hubiera dictaminado. Si había pasado, sabe que según el cargo hay que pasar un tiempo hasta que aceptas otro cargo. Pero luego el debate, que creo que es el que influyó más, es el estético. Él no pensó que se interpretaría que entrar en una consultoría sería lo equivalente a entrar en el consejo de administración de una eléctrica o de que es lo peor siempre, ¿no? La eléctrica, la gasística, el banco. Él pensó, una consultoría no va a pasar eso, y pasó. Y de hecho, Izquierda Unida tampoco le defendió, ¿eh? No dijeron ni mu, ni Yolanda Díaz ni nadie. Es que, no le machacaron, pero se callaron. Dijeron, no tenemos nada que ver con este asunto. Ese fue su fin político. No sé si es como él lo hubiera deseado acabar su carrera. Le dejo a usted que termine esta pieza con el epitafio que quiera escribir a esta carrera política. Ojo, llegó a ser ministro, ¿eh? Lo que nunca fue ni Gaspar Llamazares, ni Cayo Lara, ni Julio Anguita, ni Gerardo Iglesias, ni Santiago Carrillo. Ahora bien, seguramente... para muchos, pues dirás que no fue ni una sombra lo que fue el señor Anguita, a nivel moral. Pudo ser el nuevo Julio Anguita, Podemos truncó ese sueño y al final ni él mismo sabía lo que quería hacer. Creo que es el ejemplo, uno de los mayores ejemplos, de un político totalmente despersonalizado, tanto personal como ideológicamente, que he visto nunca. Es una persona totalmente perdida. Fíjese una cosa, por cierto, aquí comentaban en los comentarios que Errejón tuvo menos escrúpulos. Yo creo que se llama un poco de pragmatismo. Y uno dice, sí, hombre, pragmatismo de conseguir tener una silla y llevarme mi sueldo muerto todos los meses. Puede ser, aparte, voy más allá. Pero creo que la dicotomía que tuvo en este sentido Garzón no la han tenido otros. Creo que aquí hay un objetivo para lo que debería ser el objetivo de estos partidos, y es cambiar las cosas, plantear... medidas totalmente diferentes a las habituales.
no es tanto el sesgo ideológico de alguna manera. Y la cuestión es que al final le puede mucho más a Garzón el tema ideológico. La pregunta es que alguno dirá que Garzón aguantó más que el señor Iglesias y otros dirán que no, porque el señor Iglesias nunca ha dejado de estar, en cierto modo, mientras que el señor Garzón ya no existe. Lo que no sé es si existe Izquierda Unida. Dirán, sí, acá hace una asamblea y ha elegido un nuevo coordinador general, al señor Maillo. Sí, que legalmente existe, ya sé que existe. Pero si ni siquiera sabemos si existe Sumar, que a día de hoy no se sabe si existe, imagínense ya Izquierda Unida. Una pregunta, ¿Ciudadanos existe? En fin, si usted quiere decir el terreno legal, creo que no se han disuelto legalmente, pero vamos, no tiene, en su caso, cuando ya no hay ni siquiera representación política, es que yo no sé si es que no les ha merecido la pena ni siquiera hacer un congreso de disolución, porque desde que no hay diputados, no hay nada, es que la unidad por lo menos aún tienen una ministra, bueno, pues todavía siguen allí existiendo. Purísimo mensaje de Ramón Espinar contra Pablo Iglesias. Sí, lo que es asqueroso es montarte una tele para cazar compañeros. Sí, eso es un tuit, claro. Es que Pablo ha hecho un artículo entero y ha dedicado horas en su canal de YouTube y en su tele a criticar, digamos, una oferta laboral que ha recibido y aceptado un exministro del Gobierno de España que ha sido compañero nuestro durante muchos años y que es una persona a la que yo desde aquí quiero decir que le tengo mucho respeto, mucho cariño y mucha admiración, que es Alberto Garzón. Alberto Garzón ha sido un dirigente político del que incluso gente que está en posiciones políticas diferentes tiene que reconocer que ha sido un dirigente político. ¿Y a Pablo Iglesias le tienes cariño? Pues se lo tuve en su momento, ahora ya le tengo menos.